Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 9 de noviembre, en la 32ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Este es, en consecuencia, el 32º domingo del tiempo ordinario. Muy bien, celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la primera iglesia o templo de la Iglesia Católica. En el año 311 al 314, cuando fue construida, ¿no? Ya basílica, la Basílica de San Juan de Letrán. Bueno, pasamos a la primera lectura y como vemos por la fiesta, la temática de las lecturas va a ser precisamente el templo, tanto en referencia al templo de Jerusalén como también al nuevo templo, ¿no? Al nuevo templo que es el Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica, ¿no? Porque es su cuerpo místico. Bueno, tenemos entonces la lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, el 8 al 9 y el 12. Nos dice el profeta Ezequiel: en aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Bueno, para ubicarnos, el templo estaba construido mirando hacia oriente, o sea, hacia el levante, ¿no? Es en dirección a la salida del sol, o al este también, ¿no? Entonces, con eso podemos ubicarnos en el pasaje que sigue. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba al levante, como dijimos, hacia el oriente. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar, o sea, hacia el sur, sería el lado derecho del templo, ¿no? Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. O sea, lo llevó a la puerta septentrional, o sea, la puerta del norte. Y luego, dice, me llevó a la puerta exterior que mira a levante, ¿no? O sea, hacia el oriente. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanarán. O sea, las aguas que están saliendo del templo hacia, hacia el sur, ¿no? Iniciando su salida hacia el oriente y luego en la parte derecha hacia el sur. Y todos, dice, las aguas del mar desembocarán, las aguas del río o de estas aguas que salen del templo desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Aquí se refiere al mar muerto, donde se sabía que por su salinidad y por su contenido de azufre no había vida, ¿no? Bueno, por eso dice, y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente.
A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, y sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Bueno, aquí ya nos está describiendo el, o sea, el lugar ya espiritual, ¿no? En realidad celeste, donde esas aguas ya convertidas en río y que desembocan en el mar, en la Áraba, van a sanear todo lo que toque. Y es especialmente importante que en las dos riberas, ¿no?, de este río van a crecer toda clase de árboles frutales. Dice, no se marchitarán sus hojas. O sea, ya está hablando de algo eterno. Ni sus frutos se acabarán. No sería concebible algo temporal, ¿no?, o terreno. Darán cosecha cada luna y dice, sus frutos serán comestibles y sus hojas medicinales. Muy bien, entonces es importante que aquí la figura es del templo, ¿no? El templo, pero que ya lo habla en términos escatológicos. Esta parte del río, de las aguas que lo curan todo, lo sanan todo y dan vida, es una descripción excelente, ¿no?, maravillosa, como lo enseña la Iglesia, del Espíritu Santo. Pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 46, cuyo responso es: el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Bueno, también una referencia a las aguas, ¿no?, que alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. La ciudad de Dios es una referencia a la ciudad eterna, a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén, ¿no? La del cielo, que viene siendo la iglesia, la acogida de toda la humanidad. También este salmo le va a cantar a la protección de Dios. Dios que protege, que cuida, que da la salud y la vida. Es una referencia también, como habíamos dicho, al templo, la casa de Dios, y escatológica también al reino eterno, ¿no?, al reino celestial, a la iglesia celeste. Dice el salmista: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Perdón, releemos esta parte. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra.
pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Muy bien, y pasamos a la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo tercero, versículos del 9, parte C al 11 y del 16 al 17. Bueno, también este pasaje se va a relacionar con la fiesta, ¿no? Con el templo como temática. Y aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en el Evangelio, y ya veremos que el concepto de templo cambia. Nos dice San Pablo en su carta a los cristianos de Corinto: hermanos, son edificio de Dios. Bueno, San Pablo va a utilizar aquí las figuras del campo, de la labranza y también de la construcción, ¿no? Ya aquí en este caso está utilizando ya la segunda figura. Son edificio de Dios. Había dicho anteriormente, en unos versículos anteriores, ustedes son labranza de Dios, o sea, el terreno, ¿no? El terreno de Dios, que sería lo mismo que decir la iglesia. La iglesia es la labranza de Dios. En este caso también edificio de Dios. Todos eh, que están unidos entre sí como en una construcción, con las piedras, ¿no? Hay que recordar que las casas en, en Israel se hacían de piedra. Bueno, entonces dice, son edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Bueno, entonces al utilizar esta figura o metáfora de la construcción, eh, él se compara a un arquitecto que ha colocado el cimiento, ¿no? Y el cimiento, sabemos, es Jesucristo, Él lo dirá. Nadie puede colocar otro cimiento, sino que es precisamente eh, la fe, ¿no? Que va Él a explicar y a proclamar según el Evangelio. Entonces, la fe, Jesucristo, su muerte, resurrección, ascensión al cielo para a, alcanzarnos la redención, ¿no? La justificación, como don, ¿no? Como algo gratuito que nos ha dado por amor. Y él como hábil arquitecto dice, al colocar el cimiento, mire cada uno cómo construye, refiriéndose a los que llegan después de él, ¿no? ¿Sí? A los que van a predicar. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. O sea, todos los apóstoles y luego los sucesores de los apóstoles en la predicación pondrán como cimiento, ¿no? A Jesucristo. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Bueno, entonces, después de hablar de la construcción, ¿no? Ya avanza a algo terminado. Entonces, ustedes son templo de Dios.
Individualmente cada uno es templo de Dios porque habita el Espíritu Santo, ¿no? Con el bautismo tenemos el Espíritu Santo, nos ha sido dado. Pero conjuntamente somos todos templo de Dios, que es la iglesia en su conjunto. Todos los hombres, todos los pueblos, todas las razas, todas las etnias, todas las lenguas, ¿no? Y termina diciendo, el Espíritu Santo habita en ustedes, porque son templo de Dios. Y en el templo de Dios habita el Espíritu Santo. Y al ser la iglesia, el templo de Dios que nos cobija a todos, que es el cuerpo místico de Cristo, del cual somos miembros, sus miembros, y en la cabeza tiene un espíritu, ese cuerpo. Ese es el Espíritu Santo. Y habita en nosotros, ¿no? Nos comunica. Así que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Aquí habla claramente de lo que le sucederá, ¿no? A la persona. Dice que destruya el templo de Dios. Lo destruirá a él. En referencia al infierno, la condenación eterna. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Su título temático hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, entonces aquí ya tenemos, ¿no? El cuerpo del Señor. Nos dice San Juan, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Bueno, hay que recordar que en el templo había un sitio que estaba separado de los demás, que se llamaba el atrio de los gentiles. Y ahí solamente podían estar eh, los gentiles, ¿no? Los judíos avanzaban hacia el siguiente recinto y los otros dos que eran el santo y el santo de los santos, ¿no? Que era donde estaba el arca de la alianza. Bueno, en este atrio era donde se llevaban todos los animales, los bueyes, las ovejas, los corderos, las palomas. Las palomas eran precisamente los que ofrecían como sacrificio a la gente pobre, ¿no? Que no tenía más. Los bueyes, las ovejas, los corderos, las reses, esos los podían pagar pues la gente que tenía plata, ¿no? Y por eso aquí es importante que el Señor se indignó al ver que era un comercio, era un mercado en realidad que habían convertido esta parte que era importante del templo, ¿no? En el que estaban los gentiles participando de la liturgia del templo que tenían los judíos porque ellos podían participar, ¿no? Pero era un sitio especial solo para los gentiles. Sin embargo, habían convertido esto en un mercado. Y podríamos imaginarnos, ¿no? El, los ruidos, los mugidos de los animales, el alboroto, ¿no? Los excrementos por todo lado. Bueno, los cambistas, ¿no? Negociando, cambiando. Había
cambios de monedas porque todo tenía que hacerse eh, con dinero eh, judío. O sea, alguien tenía dinero o monedas romanas, tenía que cambiarlas. Y ya de 20 años en adelante, todo judío pagaba el impuesto. Entonces, si tenían monedas romanas, tenían que cambiarlas los, eh, por las monedas judías. Entonces, el Señor sacó a todos de allí y les dijo, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre, el templo de Jerusalén, lo más sagrado de del pueblo eh, judío. Bueno, y continúa. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora. Bueno, esta es una referencia al Salmo 69, versículo 10, dice, ¿no? Eh, Verbatim, el celo de tu casa me devora. Y aquí el Señor Jesús lo cita el Salmo 69, versículo 10. Y sus discípulos, o sea, los apóstoles, dice, se acordaron. Pero ¿cuándo se acordaron? Sería la pregunta, ¿no? En ese momento no. Tuvo que haber sido después de Pentecostés, porque allí todavía no entendían, ¿no? Y todavía tenían la idea del Mesías como rey terreno. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? También se podría referir, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Se preguntaban era el por qué, cuál era la razón. ¿Quién era él? ¿Qué autoridad tenía para hacer eso? Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Bueno, aquí habría que considerar que ya nosotros sabemos de qué está hablando, ¿no? Cuando dice destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, se está refiriendo a su cuerpo. Les está diciendo destruyan, que eventualmente lo harán, ¿no? Al crucificarlo. Pero ya el Señor se está refiriendo al templo, no al de piedra, no a la construcción física, sino a Él, como el verdadero templo. Recordemos, Él es el verdadero templo, que es su iglesia, con la cual se ha hecho uno solo, ¿no? A imagen eh, de la unión esponsal. Y por eso ese cuerpo, ese templo y la iglesia son uno. Y nosotros somos parte de Él, sus miembros. Si estamos en Él, ¿no? Obviamente. Si continuamos en la gracia santificante que proviene de Él, de su cabeza. Bueno, y los judíos obviamente se extrañan, ¿no? Hace 46 años. Herodes el Grande terminó de reconstruir el templo en el año, o empezó, ¿no? Prácticamente el año 20, según cuentas, ¿no? Eh, Incluso todavía no se completaba, ¿no? No se había terminado. Prácticamente fue destruido en el año 70. Eh, ya podría haber una referencia también, ¿no? Al templo físico, templo
material, pero aquí es inevitable la referencia a él. Y ya lo dice, ¿no? En 3 días, porque en 3 días, dice, lo levantaré. Y dice, lo levantaré como sujeto de ese verbo, levantar. En 3 días, referido obviamente a su resurrección. Y sigue la explicación, ¿no?, de San Juan. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Bueno, dieron fe a la escritura. La escritura aquí se refiere al Antiguo Testamento, de donde citó el Salmo 69. Esto concerniente entonces a la fiesta de la Basílica de San Juan del Trán, la primera construcción de la Iglesia Católica en el año 311 al 314. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.